Muchas gracias y muy buenos días a todos. Pues para mí, por supuesto, es un gusto tener la oportunidad de compartir nuevamente un tema que a mi juicio es de particular relevancia para quienes tenemos que ver hoy en día con el tratamiento y seguimiento de individuos que sufren de algún tipo de trastorno mental. Empezaríamos por enfatizar que nuestro organismo es un todo en el cual el cuerpo y la mente siempre están interactuando. Y esta interacción, por supuesto, da lugar a que el individuo pueda tener influencia de problemas físicos en problemas mentales e igualmente influencia de problemas mentales en el estado físico del paciente. Bueno, y en esta imagen, pues aprovecho para recordar que hoy en día los seres humanos hemos asumido una actitud en la cual las condiciones de tipo metabólico tienden a ser más prevalentes, en parte porque hemos desarrollado hábitos que son poco saludables y que incluyen tanto un estilo de vida sedentario como también una alimentación excesivamente cargada de calorías. Y por supuesto ambos factores nos predisponen a desarrollar condiciones metabólicas y por supuesto me refiero a población general. Ya hablaremos más adelante del caso particular de los individuos que sufren trastornos mentales. Bueno, y en este sentido, y desafortunadamente, México ocupa un liderazgo dentro del ámbito internacional en cuanto a la presencia de sobrepeso y obesidad. En esta estimación del 2003, la población mexicana, según este reporte, tenía ya el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, solo superado por nuestros vecinos, por los Estados Unidos. Hoy en día, con datos más recientes, se considera que México es el país con más individuos que sufren de obesidad a nivel mundial. Esto, por supuesto, nos marca de entrada una tendencia mayor a nivel de nuestra población para el desarrollo de trastornos de tipo metabólico. También es cierto que nuestra población tiene características particulares que tienen que ser consideradas. Por eso los criterios internacionales que se han propuesto de acuerdo a consensos como es el del Grupo de Estudio del Colesterol en los Estados Unidos, se ha propuesto a nivel nacional, de acuerdo a un consenso con la Organización Mundial de la Salud, que tenga que ser ajustado y podríamos considerar como referencias de riesgo metabólico principales las dos siguientes. El índice de masa corporal, que seguramente ubican ustedes, se obtiene de un cociente que divide el peso sobre la estatura al cuadrado, debe ser menor a 22 en los varones y menor a 23 en las mujeres, y el diámetro abdominal debe ser menor a 90 centímetros en el varón y menor a 80 centímetros en la mujer. Estos parámetros están, si los comparan con los que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, un poco por abajo, pero están considerados de acuerdo a las características morfológicas de nuestra población. El índice de masa corporal, como pueden apreciar, pues generalmente nos marca la masa que el individuo tiene y es un parámetro fidedigno y habitualmente utilizado en la literatura internacional para poder calcular el riesgo cardiometabólico que un individuo podría tener. Si a esto sumamos la medición de la circunferencia abdominal, que nos refleja sobre todo la cantidad de grasa que se encuentra acumulada en el abdomen, y este es un criterio principal de riesgo metabólico, pues podremos tener con ambos una idea bastante completa de cuál sería la situación de riesgo para un individuo en particular. Bueno, y la información que hemos acumulado desde hace ya algunas décadas orienta a que efectivamente hay una relación muy importante entre la ganancia de peso y la presencia de complicaciones metabólicas. En esta diapositiva pueden apreciar ustedes en la parte inferior el índice de masa corporal
contrastado contra el riesgo relativo para desarrollar diabetes mellitus, esto en un grupo de mujeres de 35 a 55 años. Y bueno, creo que es muy clara la relación que existe entre la masa corporal y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Claramente en individuos arriba de 25 de índice de masa corporal, el riesgo aumenta y esto es mucho más notable a partir del nivel que se considera obesidad, que es por arriba de 30 en el índice de masa corporal. Por otro lado, y lo podemos apreciar en este reporte, hay una verdadera pandemia hacia un trastorno metabólico habitual en el ser humano, que es la diabetes mellitus. Aquí podemos observar un crecimiento global del 95 al 2010 de un 87%, lo cual significaría que para los 118 millones de diabéticos que existían en el 95, ya para el 2010 hablaríamos de 221 millones de individuos diabéticos a nivel mundial. Como se puede apreciar, el crecimiento es más notable en algunas poblaciones. Podríamos destacar el caso de la población asiática, donde los factores de tipo genético son los más relevantes, y también el caso de la población africana. En Latinoamérica, como pueden apreciar ustedes, aquí México aparece dentro del bloque de América del Norte, pero en realidad su comportamiento es más similar al de América del Sur, que aparece aquí en amarillo. Pueden apreciar un crecimiento también importante. Y el caso particular de nuestra población, valdría la pena recordar que además de la influencia genética que tenemos de parte de la sangre indígena americana, que es una parte importante de nuestra población y que todos sabemos es de origen asiático, por eso las tasas tan altas que aprecian ustedes en Asia, tendremos que sumar los hábitos de alimentación con dietas de tipo hipercalórico que generalmente favorecen un mayor desarrollo de estos problemas metabólicos. Hablando específicamente de la diabetes mellitus, bueno, existen datos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de un crecimiento notable en la presencia de diabetes entre los mexicanos. En el 95 se hablaba de alrededor de 4 millones de mexicanos con diabetes mellitus, que representaba el 10º lugar mundial. Ya para el 2005 se hablaba de 12 millones, representando un 7º lugar mundial. Y hoy en día la cifra está por arriba de los 15 millones, incluso cerca de los 20 millones, y el lugar a nivel mundial oscila entre el 5º y el 6º. Realmente estamos viendo entonces cada vez más frecuentemente problemas metabólicos como la diabetes en nuestra población. Esta diapositiva la utilizo para recordar que algo muy importante en cuanto al desarrollo de trastornos metabólicos como lo es la diabetes mellitus es que no necesariamente se detectan tempranamente. Aquí pueden apreciar ustedes cómo se comporta este fenómeno que es el origen principal del desarrollo de la diabetes mellitus, que es la resistencia a la actividad en el organismo de esta importante hormona que es la insulina. Si siguen el gráfico podrán apreciar que incluso 20 años antes de que se encuentre ya el trastorno y se pueda diagnosticar, el individuo ya tiene una alteración en la actividad de la insulina. Igualmente, si hablamos del nivel de insulina, este inicialmente aumentaría tratando de compensar esta resistencia que se da a nivel periférico, pero finalmente habría un desfallecimiento, esto sobre todo a nivel de las células beta de los islotes del páncreas, para que algunos años después, decíamos que incluso hasta 15 o 20 años, es cuando finalmente detectamos que el paciente tiene una elevación de glucosa. Pero si ustedes siguen el total del gráfico, pues podremos tener 15 o 20 años ya de un trastorno que no fue detectado y que el organismo había tratado de compensar antes de que se desarrollara ya de manera clínica evidente. Aquí podemos apreciar factores de riesgo cardiometabólico. Es un reporte nacional y siempre que hay información nacional me parece pertinente utilizarla. En este reporte de los archivos del Instituto Nacional de Cardiología pueden apreciar ustedes en la parte anterior la prevalencia de factores de riesgo cardiometabólico en el 93, contrastados con los mismos factores de riesgo en el 2000. Y bueno, es muy claro que todos han aumentado. La presencia de diabetes, obesidad, tabaquismo e hipertensión, que se consideran 4 de los factores principales en el desarrollo de trastornos de tipo cardiometabólico, han aumentado. Y la tendencia actual, desafortunadamente,
no ha variado mucho. Es decir, esperaríamos ver todavía cifras mayores de todas estas condiciones, de todos estos factores de riesgo. El hecho es que entre más factores de riesgo tiene un paciente, la posibilidad de tener problemas de tipo vascular, particularmente los de tipo coronario que involucran la circulación del corazón y que ubicamos de manera genérica como cardiopatía isquémica, desde la angina de pecho hasta el infarto al miocardio, aquí pueden apreciar que entre más factores se suman, el riesgo de problemas cardiometabólicos, en este caso de tipo isquémico, es mucho mayor. El que solo es fumador tiene un riesgo relativo que es casi al doble, pero se aprecian ustedes cómo se van agregando otros factores de riesgo, por ejemplo, un índice de masa corporal mayor a 27, que estamos ya en el rango de obesidad para México y América Latina, el riesgo va por arriba de 2. Si sumamos triglicéridos arriba de 220 miligramos por decilitro, el riesgo sumado, los tres factores, el de triglicéridos, fumador y el índice de masa corporal, estaríamos ya hablando de un riesgo cercano a 4. Si sumamos diabetes mellitus, nos acercamos a 8. Y cuando además existe hipertensión arterial, todos estos factores sumados en la última parte del gráfico, estaríamos llegando a niveles cercanos a 12 de riesgo relativo. Esto quiere decir que quien tiene todos estos factores tiene 12 veces más riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica que si no tuviera todos estos factores. Y si bien el solo hecho de ser fumador nos lleva casi al doble el riesgo, aprecien ustedes lo que pasa cuando se suman otros factores como los que aquí son señalados. Entramos entonces a este concepto que, bueno, de manera curiosa ha sido primero utilizado por nuestros colegas endocrinólogos y hoy en día más utilizado por profesionales de la salud mental, y después aclararemos por qué se ha dado este fenómeno, para describir lo que originalmente se denominó síndrome metabólico, que no es más que la coincidencia de diversas alteraciones metabólicas en un mismo individuo. Aquí les muestro los dos criterios principales utilizados a nivel internacional. En el recuadro de la parte izquierda tienen los criterios del Grupo de Estudio del Colesterol de los Estados Unidos y en la parte derecha tienen los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y aunque hay algunas diferencias, coinciden en general. Hay un primer criterio que tiene que ver con la presencia de obesidad y se utiliza, por supuesto, el diámetro o circunferencia abdominal. Como ven aquí, este criterio de 102 centímetros para varones y 88 centímetros para mujeres está basado en población anglosajona y se propondría, de acuerdo a lo que ya comentamos, ajustarlo para la población latinoamericana. Como ven, los criterios de la Organización Mundial de la Salud están basados en el índice de cintura-cadera que compara el diámetro abdominal con el diámetro a nivel de la cadera. En un individuo que no tiene un exceso de grasa abdominal, sería de 1 este índice, y obviamente entre más grasa abdominal haya, este índice tendría una tendencia a ser mayor. En los lípidos es importante mencionar que tomamos tanto el nivel de triglicéridos, que coinciden ambos criterios que deba ser menor a 150, como también el nivel de colesterol ligado a las lipoproteínas de alta densidad, que hemos conocido más bien como colesterol bueno. Este colesterol, entre comillas, bueno, se asocia a una protección sobre el riesgo cardiometabólico y es el único parámetro que entre más alto se encuentre, mejor sería la situación metabólica del paciente. Aquí hablamos entonces como un riesgo metabólico para un varón, en el caso de los criterios americanos, menos de 40 miligramos por decilitro y para las mujeres menos de 50, y en el caso de la propuesta de la OMS, menos de 35 para el varón y menos de 39 para la mujer. Si se preguntan por qué es más exigente el criterio para las mujeres, la razón es porque las mujeres tienen un perfil metabólico generalmente más favorable a partir del mayor nivel de estrógenos que tienen respecto a los varones. Claro que esta protección relativa de los estrógenos de la mujer se pierde a partir de la menopausia y se puede apreciar claramente considerando que el riesgo de enfermedades cardiometabólicas antes de la menopausia es mayor en los hombres y después de la menopausia tiende a equilibrarse entre hombres y mujeres.
Otro criterio que se considera es la presión arterial y en el caso de la OMS, como pueden apreciar, se le ha dado también lugar a la presencia de albúmina en orina. Se sabe hoy en día que incluso la microalbuminuria, que son pequeñas cantidades de esta proteína en orina, podrían significar una condición de riesgo metabólico mayor para el paciente. Bueno, en este cuadro realizado por quien considero el autor que más ha trabajado a nivel internacional sobre la relación que hay entre enfermedad mental y trastornos metabólicos, que es el doctor John Newcomer, quien trabaja en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, nos hace un reporte internacional de la prevalencia del denominado síndrome metabólico, que considera los criterios que recién comentábamos en distintas poblaciones. Les marqué con rojo aquellas poblaciones que podrían ser de mayor interés para nosotros. Tenemos el reporte mexicano del doctor Aguilar Salinas. El doctor Aguilar Salinas es un endocrinólogo destacado que trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Y en este reporte, en población de 20 a 69 años, encuentra una prevalencia total de síndrome metabólico en México de 26.6. No distingue entre hombres y mujeres, pero globalmente nos da una idea de que la prevalencia nacional pues es alta si la contrastamos, por ejemplo, con otras poblaciones donde puede tener rangos inferiores al 20%, particularmente en varones, ¿sí? Aunque también podemos apreciar algunas poblaciones como las de origen asiático, donde las prevalencias pueden superar incluso el 45%. En la parte inferior quise también destacar, si pueden apreciar ustedes, lo que pasa con los mexicanos que viven en los Estados Unidos, los llamados mexicanos americanos. Esta población tiene prevalencias más altas que la población norteamericana que no es de origen latino. Pueden apreciar cómo en los hombres alcanza una prevalencia del 29% y en las mujeres cercana al 33%. Claro que no es tan alta como la población de nativos americanos, que está un poco arriba de este dato, donde puede ser incluso en las mujeres superior al 55%, lo cual destaca lo que ya comentábamos de esta tendencia genética mayor que las poblaciones indígenas americanas tienen y por lo tanto nuestra población mestiza en algún grado también la tendría. Bueno, el síndrome metabólico que les decía, ahora lo usamos más los profesionales de la salud mental que los endocrinólogos, pues se considera que más que un trastorno por sí mismo, es un conjunto de factores de riesgo cardiometabólico, que ya hemos mencionado cuáles son, y que predispone al individuo a desarrollar en un principio una resistencia a la actividad de esta importante hormona en la regulación metabólica que es la insulina, y a partir de ella la posibilidad de desarrollar complicaciones como la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular, particularmente la que afecta al corazón, que hemos denominado genéricamente cardiopatía isquémica. Como pueden apreciar aquí, en amarillo tenemos individuos sin síndrome metabólico y en rojo aquellos que tienen criterios para síndrome metabólico, y los problemas cardiovasculares en la parte izquierda son notablemente mayores en quien sufre de síndrome metabólico, creo que es muy claro. A la izquierda tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, al centro infarto al miocardio y en la parte derecha enfermedad vascular cerebral. Y en el gráfico de la derecha lo que tenemos es la tasa de mortalidad tanto por cualquier causa como para mortalidad cardiovascular. Y aunque es más notable en el caso de cualquier causa, también aprecian ustedes que la mortalidad cardiovascular en ambos casos es mayor para individuos que sufren de síndrome metabólico respecto a aquellos que no sufren de síndrome metabólico. Si hablamos de la población psiquiátrica, y creo que entramos ya un poco en materia del tema principal de esta charla, pues tenemos reportes de mortalidad aumentada por causas médicas en individuos que sufren de enfermedad mental. Por ejemplo, más de un 50% de riesgo de mortalidad por causas médicas en esquizofrénicos, que impacta disminuyendo su expectativa de vida hasta en un 20%. Es decir, un individuo que podría vivir de acuerdo a expectativas actuales
de vida en población mexicana alrededor de 75 años, podría estar perdiendo alrededor de 15 años por tener esta enfermedad, una enfermedad mental como la esquizofrenia. La mortalidad cardiovascular en este reporte entre 76 y 95 fue con una tasa de mortalidad estandarizada casi 9 veces mayor en hombres y 5 veces mayor en mujeres. Es decir, se murieron los esquizofrénicos en este reporte 8.3 veces más y las esquizofrénicas 5 veces más que lo que se esperaría para la población no esquizofrénica. Esta tasa de mortalidad estandarizada también ha sido reportada en otras poblaciones de enfermos mentales, como bipolares e individuos que sufren de depresión unipolar, y aunque no es tan marcado como esquizofrenia, pueden apreciar ustedes que en bipolares las tasas son del rango de 2 y en individuos con depresión unipolar del 1.5. Es decir, al menos 2 veces más los bipolares están sufriendo de mortalidad respecto a los que no sufren trastorno bipolar y 1.5 veces para aquellos que sufren de depresión. Este reporte de estados de la Unión Americana es relevante porque nos marca los años de vida perdidos en individuos que sufren de trastorno mental y que son atendidos en el ámbito ambulatorio. Para distintos estados, Arizona, Missouri, Oklahoma, Texas, Utah, etcétera, pueden ver ustedes cómo se reporta una expectativa de vida disminuida hasta de 30 o más años. Creo que este dato coincide, incluso es tal vez más dramático que el que les comentaba en una diapositiva anterior, respecto a lo que sucede con los enfermos mentales en cuanto a su expectativa de vida y por supuesto muy relacionado a las condiciones cardiometabólicas de las cuales hemos hablado y vamos a seguir hablando. Analizando las causas de muerte, pues ustedes podrían apreciar que son prácticamente las mismas de la población no enferma de trastornos mentales, ¿sí? El primer rubro corresponde a las enfermedades cardiovasculares y después vienen otras como las enfermedades malignas, las enfermedades respiratorias. El último rubro, quisiera destacarlo con la columna en blanco, corresponde a suicidio, que es más alto que la población general, pero como pueden apreciar, superado por otras enfermedades, particularmente las cardiovasculares, que corresponde a la primera columna. Y esto coincide en todos los estados reportados de la Unión Americana. Bueno, algunos autores, dentro de ellos, aquí les menciono un comentario del doctor Leslie Citron, que trabaja en la Universidad de Columbia, en Nueva York, reconocen el problema tan dramático, yo diría, que tenemos con los enfermos mentales y particularmente con los enfermos mentales crónicos. Existe un concepto en la literatura internacional que lo van a encontrar como SMI. Estas iniciales, Severe Mental Illness, significan enfermedad mental crónica o severa, que sobre todo alude a esquizofrénicos y bipolares, y que representan con mucho el mayor grupo de individuos con riesgo de desarrollar trastornos cardiometabólicos. Por eso el doctor Citron dice, la salud física de individuos con enfermedad mental severa suele ser con frecuencia pobre, desarrollando mucho sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial, diabetes o cambios en los lípidos y un riesgo significativo de desarrollar enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades. ¿Y de dónde sale este riesgo? Si nosotros nos preguntamos por qué un enfermo mental, sobre todo aquellos que sufren enfermedades mentales crónicas y severas, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, tienen más problemas metabólicos, pues podríamos hablar de varios aspectos. Uno, los que tienen que ver con la enfermedad. ¿Qué pasa con un esquizofrénico, un bipolar? Bueno, generalmente la misma enfermedad los hace tener una actitud en la cual no tienen una actividad física regular. La propia enfermedad y los síntomas que esto les provoca hacen que no se sientan dispuestos ni a tener actividad física, ni a cuidar su alimentación, ni a asistir a una evaluación médica regular. Además hay reportes, esto también es algo interesante pero al mismo tiempo triste, que genéticamente un enfermo mental podría estar también predispuesto no solo a la enfermedad mental, sino también
al desarrollo de trastornos metabólicos como la diabetes mellitus. Ya hablábamos del comportamiento, a lo ya comentado en cuanto a alimentación y falta de actividad física, tendremos que agregar que los enfermos mentales con mucha frecuencia fuman, y esto sucede generalmente porque el tabaco contiene sustancias como la nicotina que modulan las alteraciones emocionales y mentales que sufren los pacientes, pero también son individuos que abusan de sustancias o que pueden tener también complicaciones como aquellas relacionadas a infecciones adquiridas por compartir jeringas y usar drogas de administración intravenosa, que los arriesga, por ejemplo, a enfermedades como las hepatitis virales y la enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana. También tenemos, lo apreciamos en la parte derecha, factores relacionados con el tratamiento. Los medicamentos que damos a estos enfermos, que por cierto casi siempre los tienen que tomar toda la vida, pueden provocar enlentecimiento psicomotriz, pueden provocar sedación, pueden provocar también tendencia al aumento de apetito y por lo tanto ganancia de peso, desarrollo o complicación de diabetes, desarrollo o complicación de alteraciones en los lípidos y otras alteraciones. Finalmente, los factores relacionados al sistema de atención hacen que haya fragmentación y un acceso insatisfactorio del paciente a estos servicios por factores como el estigma. Todavía hoy en día se ve diferente al enfermo mental y no siempre los profesionales de la salud estamos dispuestos a atenderlos. Y esto, por supuesto, también complica el diagnóstico y manejo de los problemas metabólicos. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos apreciar es que según el tipo de trastorno que tenga el paciente, tendrá menos atención hacia factores de regulación metabólica en pacientes diabéticos. ¿Sí? Entre más se desplace la esfera en azul hacia la derecha de la línea, significa que más despegada está de lo que sería ideal. Por eso ven que el caso más notable es de pacientes que usan sustancias, pacientes con trastornos de personalidad, pero también pacientes con psicosis y con estados afectivos como la manía. Los parámetros que se expresan en cada columna son no evaluar la hemoglobina glucosilada, que ustedes saben es un parámetro principal para evaluar la situación metabólica de un diabético, no evaluar el colesterol de baja densidad, que es el llamado colesterol malo, no hacer una evaluación visual, recordemos que los diabéticos con frecuencia tienen daño visual, a nivel visual, no haber un monitoreo en ningún sentido, y finalmente en las últimas dos líneas, no tener un control glucémico satisfactorio, ni un control de lípidos. Y aquí lo que apreciamos es que en general quien sufre de enfermedad mental, pues atiende menos todos estos rubros. Tal vez la excepción serían los individuos con ansiedad, que obviamente por su misma situación de preocupación, a veces vigilan de una manera más importante su estado físico. Bueno, pero regresando a estas enfermedades crónicas y severas como es la diabetes y la esquizofrenia, podemos apreciar que condiciones como la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y los cambios en los lípidos son altamente prevalentes tanto en esquizofrénicos como en bipolares. Aquí tenemos el riesgo relativo expresado en esquizofrénicos y en bipolares el porcentaje para cada una de estas condiciones. Si los comparamos con poblaciones de individuos que no sufren de enfermedad mental, pues obviamente son mucho mayores y por supuesto los colocan en un mayor riesgo de desarrollar trastornos metabólicos. A esta intención y a esta evidencia se suman comentarios de autoridades internacionales como el doctor Norman Sartorius, quien fue presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y quien es un entusiasta promotor de la atención epidemiológica integral de los enfermos mentales y que por supuesto destaca datos como este, ¿verdad? Y él afirma que adultos esquizofrénicos reciben poco o ningún cuidado médico, lo cual va en contra, por supuesto, de esta mayor tendencia que tienen estos enfermos hacia las enfermedades metabólicas. En esta diapositiva que me hizo favor de hacerme llegar el doctor Joseph Calabrese, que es probablemente el psiquiatra que más ha trabajado
en el desarrollo de moléculas para el tratamiento del trastorno bipolar a nivel internacional, se reporta la prevalencia del síndrome metabólico de acuerdo a los criterios del Grupo de Estudio del Colesterol de los Estados Unidos. Entre población general es interesante que ustedes hagan el contraste en la primera columna, que no es mayor a un 10% aproximadamente. En cambio, en esquizofrenia puede estar en el rango del 40%. Para bipolares es menor, pero claramente superior a población general, oscilando en un rango del 25%, y en individuos con depresión unipolar, poco arriba de la población general, cerca del 15%, y solo los individuos ansiosos con prevalencia menor a la población general. Aquí es notable, sobre todo en las dos primeras columnas, una alta prevalencia de trastornos metabólicos representado por el síndrome metabólico, tanto en esquizofrénicos de manera más notable, pero también, sin que sea esto irrelevante, en pacientes bipolares. Bueno, si hablamos particularmente de población de esquizofrénicos, este reporte, que hoy en día es un reporte obligatorio cuando hablamos de trastornos metabólicos en pacientes esquizofrénicos, el estudio Katie, que comparó enfermos mentales con esquizofrenia versus individuos saludables, reporta, y aquí lo podemos apreciar claramente en esta gráfica con una distribución etaria, que claramente tanto los hombres, pero sobre todo las mujeres esquizofrénicas, en la columna azul, tienen mayor prevalencia de síndrome metabólico. Y aunque el caso es más notable para individuos mayores a 60 y hasta 70 años, incluso en individuos jóvenes y de edad madura, la presencia del síndrome metabólico es mayor, insisto, sobre todo en mujeres esquizofrénicas. Esto nos lleva a la conclusión que desde ahora podríamos dar de que el tener una enfermedad mental grave como la esquizofrenia podría eliminar para las mujeres antes de la menopausia el efecto protector que en teoría tendrían por el mayor nivel de estrógenos, porque aquí vemos que no es el caso con mujeres en edad reproductiva sufriendo de esquizofrenia. Hablando de causas de mortalidad, podríamos pensar que aquí lo más notable es la enfermedad respiratoria infecciosa, por tener mayor presencia, es decir, una tasa de mortalidad estandarizada de más de 3. Sin embargo, yo destacaría el último dato, que a mi juicio es el más importante. Una tasa de mortalidad estandarizada de 2.3 por enfermedad cardiovascular significa que individuos que sufren de esquizofrenia están muriendo casi 2.5 veces más por la principal causa de morbimortalidad en el ser humano, que es la enfermedad cardiovascular, que la población no esquizofrénica. Por eso este dato me parece el más notable, aunque por supuesto mueren también de manera más frecuente por otras causas. En este reporte de varios estudios, cada punto es un estudio, pueden encontrar ustedes distintas prevalencias de síndrome metabólico en esquizofrénicos. La mayoría están claramente por arriba de la media de la población general, que es la línea punteada inferior. La línea punteada superior marca el promedio de esquizofrénicos y, como ven, supera claramente a la población general y se acerca incluso a niveles en el rango del 45 al 50%. ¿Por qué tienen más problemas metabólicos los esquizofrénicos en particular? Bueno, aquí podemos tener algunas de las causas de esta situación. Tienen menos cuidado y atención de conductas relacionadas a la salud, fuman más y en general cuidan menos todos aquellos aspectos que tienen que ver con la prevención de los problemas de tipo metabólico. De tal manera que podría ser la suma de estos elementos, además de los factores ya comentados como el medicamento y los factores biológicos que estos individuos previamente ya tienen, lo cual los hace ser tan tendientes al desarrollo de problemas metabólicos. En este reporte de Allison sobre sobrepeso y obesidad en esquizofrénicos, pueden apreciar respecto a población no esquizofrénica que la distribución en peso normal es mayor en población no esquizofrénica, pero en cuanto hablamos de sobrepeso y sobre todo en obesidad, es mayor en esquizofrénicos. Y esto se refleja también en que problemas de tipo cardiometabólico, como la mortalidad cardiovascular,
en en el primer grupo de columnas, el infarto al miocardio, las arritmias cardíacas y el debut de diabetes mellitus son mayores en esquizofrénicos. Aquí el caso más notable, que yo diría que es incluso impactante, es el debut de diabetes mellitus, que en esquizofrenia puede ser 300% mayor que en individuos no esquizofrénicos. Aunque la mortalidad cardiovascular, que parecería no ser mucho mayor, es 50% mayor en esquizofrénicos. En reportes europeos, en Europa y sobre todo en Bélgica, el doctor Marc de Hert ha sido también uno de los autores más importantes en la literatura internacional, reportando complicaciones cardiometabólicas y otro tipo de comorbilidades médicas en pacientes enfermos mentales como los esquizofrénicos. Y aquí el reporte creo que es muy claro, aún utilizando distintos criterios, como son los del panel de tratamiento del grupo de colesterol de los Estados Unidos, que ya comentamos, la Federación Internacional de Diabetes, ¿verdad? Y lo que podemos apreciar es que tanto en población general, en amarillo, contrastado con pacientes esquizofrénicos, la prevalencia es bastante mayor en quien sufre de esquizofrenia para hablar de síndrome metabólico, ¿sí? Tanto en individuos de 35 a 45 años, como también aquellos de 45 a 55. Obviamente la edad mayor tiende a asociarse a una mayor prevalencia del síndrome metabólico. Recuerden que esta es una población europea, en la cual se está reportando en esquizofrénicos la prevalencia de síndrome metabólico. Y en cuanto a la presencia de diabetes, lo cual sería esperable, aquí pueden apreciar, creo que también es muy claro, que tanto la llamada prediabetes, cuyo término médico correcto es intolerancia a los hidratos de carbono, como la franca diabetes mellitus, son mucho más prevalentes cuando el individuo tiene síndrome metabólico. Lo cual, de acuerdo a estos tres criterios de clasificación, en rojo el panel de tratamiento de adultos original, en amarillo el panel de tratamiento de adultos modificado, donde se lleva el criterio de glucosa a 100 miligramos por decilitro, y en azul el criterio de la Federación de Diabetes a nivel internacional. Creo que es muy claro que entre más síndrome metabólico hay, también más desarrollo de prediabetes y particularmente de diabetes. Bueno, hablando en particular de los diabéticos, y aquí haciendo alusión a este personaje de la época romana, Areteo de Capadocia fue un destacado psiquiatra de origen griego que vivió y desarrolló su carrera alrededor del año 200 después de Cristo, tal vez uno de los médicos más destacados en ese momento. Quien dominaba en ese momento el mundo era el Imperio Romano, y por eso Areteo era como el médico de los emperadores romanos. ¿Por qué lo menciono? Porque él habló simultáneamente, y fue el primero que lo hizo que tengamos noticia a nivel internacional, de algo que hoy llamamos trastorno bipolar, que es la presencia de estados de elevación y de abatimiento emocional en un mismo individuo. Pero también él es el que tiene la primera descripción, y de hecho él acuñó el concepto de lo que hoy llamamos diabetes mellitus. Es interesante que un mismo personaje describe la diabetes mellitus y describe también lo que hoy llamamos trastorno bipolar. Lo cierto es que los pacientes bipolares tienen prevalencias altas de sobrepeso y obesidad. Esto es muy claro en este gráfico, porque poco más de la mitad de los diabéticos o sufren de sobrepeso o tienen franca obesidad, y solo un 45% tiene un peso normal. Los factores relacionados al desarrollo de obesidad en el bipolar, de acuerdo al doctor Roger McIntyre, otro destacado psiquiatra de origen canadiense que trabaja en la Universidad de Toronto, pues él habla de factores como el género femenino, bajos ingresos, nivel educativo bajo, un nivel de actividad física disminuido, y otros factores como una ingesta calórica alta, sobre todo de hidratos de carbono simples, consumo de cafeína, el trastorno por atracón, que es una variante de los trastornos de la conducta alimentaria, y mayores episodios depresivos. Todo esto predispondría a bipolares
según el reporte del doctor McIntyre, a desarrollar obesidad. Bueno, ¿y qué pasa con los bipolares que son obesos? Su presentación clínica se modifica, suelen tener cuadros más severos, el curso puede ser más complicado y pueden tener distintos episodios con mayor severidad y por lo tanto más complicaciones como la tendencia suicida. Lo mismo pasa con los episodios depresivos. Además, la probabilidad de tener ausencia de síntomas es menor y el tiempo entre un episodio y otro también es menor. Es decir, el estado clínico de un bipolar que además sufre de obesidad es más deteriorado que aquel que no tiene obesidad. Aquí ven la prevalencia de diabetes en bipolares, de acuerdo a un reporte también del doctor McIntyre del 2007, ¿sí? Y en un momento en particular es hasta 10%, ¿verdad? El rango puede ir del 4 al 17% y de por vida 11%, con un rango que alcanza hasta el 26%. ¿Qué pasa con diabetes? De manera muy similar a los bipolares que además son obesos. Cuando un bipolar es diabético, tiene enfermedad más severa, menor funcionamiento global y más comorbilidades, más complicaciones. Los trastornos cardiovasculares en bipolares, como sería esperable de acuerdo a este reporte de Kilburn y colaboradores, es mayor para hipertensión, problemas isquémicos, insuficiencia cardíaca y enfermedad periférica. Y si atendemos a la mortalidad, tanto la cardiovascular como la cerebrovascular, como ya habíamos comentado en alguna diapositiva anterior, son al doble más o menos, tanto en hombres como en mujeres bipolares. El síndrome metabólico en bipolares, de acuerdo a este reporte del grupo de la Universidad de Pittsburgh, encabezado por el doctor Fagiolini, un autor italiano, habla pues de una mayor presencia de todos los factores de riesgo que de hecho definen al síndrome metabólico, con prevalencias hasta de la mitad de obesidad y de aumento de triglicéridos y de por lo menos un 25% para colesterol de alta densidad disminuido, más de un 35% para presión arterial elevada y cerca de un 10% para diabetes. Recordemos que esto está basado en población norteamericana, donde la prevalencia de trastornos como la diabetes es menor a la población nacional. Bueno, esta gráfica es muy interesante porque habla de ganancia de peso en bipolares después de que tienen un primer episodio de elevación, que recuerden que es el evento clínico que nos ayuda a definir a un trastorno bipolar, a un individuo que sufre un trastorno bipolar. Lo que está marcado como baseline es el momento basal, ¿sí? Se sigue y se considera cuando el paciente tiene su primer episodio de elevación emocional clínicamente detectable. Y vean ustedes cómo para los 6 meses ya hay una ganancia de peso muy clara que en los bipolares puede ser cercana a los 5 kilogramos. No así en individuos no bipolares. Y para el año, aunque tiende a conservarse, se mantiene esta tendencia hacia la ganancia de peso. Esto, por supuesto, impacta en la calidad de vida, tanto de esquizofrénicos en amarillo como de bipolares en verde. Aquí lo que aprecian ustedes es un instrumento que evalúa la calidad de vida con un puntaje que entre más alto es, significa que más calidad de vida tiene el paciente, y lo que pueden apreciar de acuerdo al índice de masa corporal, que se aprecia en la parte inferior, es que individuos de peso normal y sobrepeso conservan una buena calidad de vida, pero individuos con obesidad y sobre todo obesidad mórbida, que es el último par de columnas, tienen un gran deterioro en su calidad de vida. Creo que es muy claro esto en cuanto a la relación. Por otro lado, y me disculpo porque esta diapositiva está en inglés, pero la podemos entender, en relación a lo que pasa entre trastornos afectivos y trastornos metabólicos, cardiometabólicos en individuos que tienen problemas tanto de tipo afectivo unipolar como bipolar, ¿sí? Hay una serie de elementos, ¿verdad?, que ya hemos comentado. Poco acceso a los sistemas de salud, ¿sí? Factores relacionados a la atención médica, como los efectos de los fármacos, la inactividad habitual de los enfermos, ¿verdad? Estos factores a nivel neurometabólico
por ejemplo, la actividad de la insulina, que hoy sabemos no solo regula factores metabólicos, sino también tiene una actividad muy importante a nivel de funcionamiento cerebral. La neuroinflamación como un proceso habitualmente asociado a trastornos como la depresión y el trastorno bipolar. La presencia, por ejemplo, de partículas proinflamatorias como las citocinas proinflamatorias. Hablaríamos, por ejemplo, del caso de depresión, de aumento de interleucinas 1 y 6 y factor de necrosis tumoral. Los fenómenos de estrés oxidativo, por supuesto, factores ambientales de riesgo, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, un pequeño que tiene una infancia adversa y que esto lo coloca en un mayor riesgo de tener en su vida adulta tanto trastornos emocionales como también trastornos metabólicos. Bueno, distintos autores en el ámbito internacional. Yo quiero destacar al doctor Flavio Kapinski, que es un muy destacado psiquiatra latinoamericano, brasileño, que hasta hace poco trabajaba en la Universidad de Porto Alegre y ahora se ha retirado a continuar su trabajo en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Nos sugieren que quien sufre de una enfermedad mental grave, como el trastorno bipolar, también tiene un precio físico por esta enfermedad. Y utilizan el concepto de carga alostática, en inglés allostatic load, que se refiere, lo podríamos decir de esta manera, al precio que nuestro organismo paga por tener una enfermedad mental crónica, en el sentido de tener un desgaste físico que lo hace proclive a tener distintas condiciones médicas, particularmente aquellas de tipo cardiometabólico. Y en este reporte del doctor Sartorius, que ya habíamos mencionado anteriormente, podemos ver cómo tanto la incapacidad como los gastos en quienes sufren depresión es incluso mayor que aquellos que se dan para individuos que sufren de enfermedades crónicas como la presión alta, como la diabetes mellitus o las artritis y los dolores crónicos. Obviamente cuando coinciden, tanto gastos como discapacidad son mayores. Y aquí vemos la comorbilidad de distintas condiciones médicas en depresión, y yo destacaría las enfermedades cardiovasculares y metabólicas que les marco aquí en rojo, con prevalencias, por ejemplo, para la diabetes de más de un 25% y para la enfermedad vascular cerebral y cardiovascular superiores o cercanas al 20%. La obesidad, por supuesto, hasta el 30%. Y esto es en depresión, ¿sí? Recuerden que en bipolar y en esquizofrenia las prevalencias son todavía mayores. Bueno, esta gráfica es para señalar la importante interacción que se daría en un individuo que sufre de depresión, pero sufre también de diabetes mellitus. Está en portugués, pero se entiende muy bien. Es de un grupo de endocrinólogos brasileños. Y bueno, pueden ver, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, el aumento de la glucosa se asocia al desarrollo de síntomas depresivos, se instala una diabetes y el individuo deprimido que está estresado por sí mismo y por el estrés que la enfermedad le provoca, puede presentar un mayor aumento de glucosa. Las complicaciones de la diabetes en la parte derecha son más frecuentes y esto rodea, por supuesto, aspectos de carácter social, educativo y económico. Es decir, hay una compleja e importante interacción en un individuo que siendo deprimido también sufre de diabetes mellitus. Y las complicaciones físicas para individuos con diabetes y depresión, como aquí lo pueden apreciar, son notables. Destacaría la disfunción sexual, de acuerdo a este estadístico, que es el tamaño del efecto ponderado, pero distintas condiciones, incluida la retinopatía y los trastornos vasculares, la nefropatía, son mayores cuando se asocian diabetes y depresión. Bueno, esta diapositiva también es interesante porque marca cómo tipos de depresión más severos se asocian a mayores alteraciones metabólicas, en este caso en los lípidos, o sea, en las grasas, en el colesterol y en los triglicéridos. Lo que pueden apreciar aquí ustedes es el contraste entre depresiones no graves contra depresiones más severas, como lo es la depresión atípica en la parte superior y la depresión melancólica en la parte inferior.
parece una imagen en espejo y que lo que nos reporta claramente es como el colesterol total en el primer grupo de columnas, el colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad en el segundo grupo de columnas, el colesterol ligado a las lipoproteínas de alta densidad en el tercer grupo de columnas, que es el único parámetro, recuerden que entre más alto es mejor para el paciente, y los triglicéridos en el último grupo de columnas están más afectados cuando el individuo tiene o bien una depresión atípica o bien una depresión melancólica. No así con individuos sin depresión o aquellos que teniendo depresión, esta no es de las características atípicas o melancólicas. Creo que es un estudio muy interesante donde los lípidos, las grasas, se afectan por el tipo de depresión que tiene el paciente. Bueno, hablando de los fármacos, una realidad es que estamos usando cada vez más fármacos que provocan consecuencias metabólicas en nuestros pacientes. Y por ejemplo, en el caso de los pacientes bipolares, se están usando cada vez más los antipsicóticos. Sobre todo algunos de ellos, los de nueva generación, con un riesgo cardiometabólico aumentado. En este reporte del doctor McIntyre, pueden ver cómo distintas condiciones metabólicas y de salud son más habituales en pacientes, vamos a regresar, que sufren trastornos mentales y que reciben antipsicóticos, ¿sí? La primera columna es para la clozapina, la segunda es para la olanzapina, después tenemos risperidona, quetiapina y otros antipsicóticos, y bueno, vemos que claramente las complicaciones cardiometabólicas y de salud son mayores con ciertos antipsicóticos. Bueno, esto llevó a un reporte internacional a principios de este siglo, ¿verdad? En el 2000, 2001, en el que empezó a haber datos de problemas graves como muerte o complicación de estados metabólicos en pacientes que recibían antipsicóticos de nueva generación. Y a partir de este reporte del MedWatch, que es una filial de la regulación de los fármacos en los Estados Unidos, tenemos esta intención de evaluar qué pasa con los fármacos y el riesgo metabólico. Y hoy sabemos que sobre todo los antipsicóticos aumentan notablemente el riesgo cardiometabólico. La obesidad, el aumento de triglicéridos, la baja del colesterol bueno y la hiperglucemia, el aumento de la glucosa, todos ellos se han asociado al uso de antipsicóticos de nueva generación. Y si reportamos todas las condiciones que se asocian con el uso de estos fármacos, veremos que incluyen obesidad, cambios en el metabolismo de la glucosa, pero también en el metabolismo de los lípidos, y en reportes particularmente dirigidos a algunas de estas alteraciones, por ejemplo, en este metaanálisis de Allison y colaboradores, tenemos claramente representado como distintos antipsicóticos usados en dosis estándar, en una estimación a 10 semanas, se asocian a distintos niveles de ganancia de peso. La mayor ganancia se ve, como pueden apreciar, con individuos que tienen el uso de algunos antipsicóticos como la olanzapina, la clozapina y las fenotiacinas de tipo piperidínico y de tipo alifático. En cuanto a la diabetes, también hay una asociación mayor al desarrollo de diabetes mellitus con ciertos fármacos que vuelven a ser los mismos, sobre todo las dibenzodiazepinas. Y el consenso que finalmente se reporta en el 2003 en cuanto al riesgo metabólico con el uso de distintos antipsicóticos reporta claramente 3 categorías: riesgo metabólico alto con dibenzodiazepinas, riesgo metabólico intermedio con risperidona, quetiapina y riesgo metabólico bajo con aripiprazol y ziprasidona. En cuanto al uso de ciertos fármacos en particular, sabemos que otras categorías de fármacos como los estabilizadores del ánimo también se asocian a complicaciones metabólicas. Aquí comparan, por ejemplo, el uso de litio en azul
contra el uso de la motrigina en anaranjado o bien un placebo, y obviamente la ganancia de peso es mayor con el uso de litio que con otros estabilizadores. Además, esto impacta en los gastos del paciente, porque si comparamos el gasto de la pura enfermedad en la parte izquierda con el gasto de la enfermedad más la diabetes en la parte derecha, este es mejor, sobre todo, este es mayor, perdón, sobre todo para el uso de antipsicóticos de riesgo metabólico alto, como los 3 aquí mencionados. Lo cierto es que el riesgo es mayor para algunos fármacos, intermedio para otros y bajo para otros más. El seguimiento periódico es importantísimo en enfermos mentales, que tiene que partir siempre de una evaluación basal y evaluaciones periódicas de acuerdo a la situación del paciente. Y si tomamos en cuenta lo que proponen los consensos internacionales, aquí lo interesante de este recuadro es la propuesta de seguir al paciente de acuerdo al tipo de fármaco que utiliza. Y por ejemplo, para pacientes que reciben valproato, se recomienda evaluar función hepática y también evaluar la biometría hemática, y en cambio pacientes que reciben otro tipo de fármacos tendrían un seguimiento diferente, como aquellos que reciben carbamazepina o la motrigina, o en el caso del litio, por supuesto también la evaluación de la función tiroidea. Quisiera terminar enfatizando aspectos de corte general que creo que es bueno siempre tomar en cuenta. Para evaluar el riesgo metabólico de un paciente no necesitamos mucho más que el conocimiento y la voluntad de quererlo hacer. Aquí tienen ustedes una forma simple de evaluar el riesgo metabólico de cualquier individuo, que es midiendo el diámetro abdominal y que corresponde muy cercanamente a lo que sabríamos haciendo una tomografía de abdomen para ver qué tanta grasa tiene en el abdomen ese individuo. Y quiero subrayar el dato que está en la parte inferior. Si un individuo pierde en su diámetro abdominal 8.5 centímetros, significa que está disminuyendo de 20 a 40% la grasa visceral. Y eso significa que su riesgo metabólico es notablemente menor. Por supuesto, un manejo integral incluye la recomendación de una actividad física regular, el cuidado de la alimentación y el control del peso, a lo cual sumamos, cuando es necesario, tratamiento farmacológico. El doctor Remington nos hace esta última reflexión, que tiene que ver con el papel que los profesionales de la salud mental, y en particular los psiquiatras, debemos tener ante nuestros pacientes. No se puede esquivar la responsabilidad hacia un cuidado no solo del estado mental, sino también de la salud física de nuestros pacientes, ¿sí? Lo cual no necesariamente lo van a realizar otros colegas, y por lo tanto es importante que nosotros los psiquiatras lo hagamos. Esta última diapositiva del doctor McIntyre nos enfatiza qué tanto cuidamos la salud mental de nuestros pacientes. Y la verdad es que lo hacemos mal. Cada gráfico, cada línea en rojo significa un parámetro que no evaluamos, ¿sí? Presión arterial, nivel de glucosa, niveles de lípidos, evaluación de riesgo metabólico. Todos lo hacemos en un rango menor. Y aunque aquí no vemos los parámetros, en general el seguimiento global del paciente es deficiente. Y aún en aspectos como la evaluación del peso, apenas lo medimos en el 40% de nuestros pacientes, siendo que tendría que ser en todos, absolutamente en todos, y en cada oportunidad que nosotros los evaluésemos. Bueno, quiero concluir que, como lo hemos estado señalando, los problemas metabólicos en el paciente con enfermedad mental son habituales, sobre todo en enfermos mentales crónicos, y esto tiene que ver con distintas condiciones, aunque destacaríamos las de tipo cardiometabólico. Existen factores de riesgo susceptibles de prevenirse, como la obesidad y el consumo de tabaco, y también hay que reconocer que algunos fármacos contribuyen a este riesgo, particularmente antipsicóticos,
pero también estabilizadores del ánimo e incluso algunos antidepresivos. Por lo tanto, se vuelve fundamental el monitoreo tanto en el momento del diagnóstico como en el seguimiento, de acuerdo idealmente a guías para detección y manejo que hoy en día existen de las alteraciones metabólicas en nuestros pacientes, particularmente aquellos que sufren de enfermedades mentales crónicas y sobre todo cuando detectamos este conjunto de cambios de tipo metabólico que hemos denominado síndrome metabólico. Me pongo a sus órdenes para cualquier retroalimentación o comentario más allá de las preguntas que ahora mismo yo les pudiera responder. Muchas gracias.